En el restaurante más opulento de Dubái, con el desierto infinito y el futurista skyline como telón de fondo, el jeque Khalid Al-Fahim intentaba cerrar un negocio de $1.000 millones. Su candora de la más fina seda y su reloj de diamantes hablaban de un poder ilimitado. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar la extravagante cuenta de 20.000 dirhams, un silencio helado se apoderó de la mesa. El gerente, con el rostro pálido y la voz temblorosa, se inclinó y susurró: «Señor, con todo respeto, la tarjeta ha sido rechazada». La humillación fue instantánea, un veneno que se extendió más rápido que cualquier rumor en la ciudad del oro. Los socios potenciales intercambiaron miradas burlonas y la sonrisa impecable de Khalid se desmoronó, revelando por un instante al hombre frágil y solitario que se escondía detrás de los billones. Se levantó bruscamente, con el orgullo herido, mientras las risas ahogadas de sus acompañantes resonaban en sus oídos como martillazos. En ese momento, la riqueza que lo definía se había convertido en su mayor vergüenza, dejándolo expuesto en su propia ciudad. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo para que podamos saludarte. Khalid no era solo un hombre de negocios, era un fantasma que habitaba un palacio vacío en el corazón de Dubái. Desde la trágica pérdida de su esposa e hijo en un accidente años atrás, su fortuna se había convertido en una jaula dorada. Cada nuevo rascacielos con su nombre, cada isla artificial, era un intento desesperado por llenar un vacío que el dinero no podía tocar. Su corazón era un desierto tan vasto y árido como las arenas que rodeaban su magnífica pero solitaria metrópolis, un hogar que ya no sentía como suyo. Mientras tanto, en los pasillos de ese mismo hotel de lujo, Aisha, una joven camarera de 23 años originaria de una pequeña aldea en Filipinas, pulía los suelos de mármol con una dedicación silenciosa. Su uniforme, aunque gastado, estaba impecablemente limpio, y en sus ojos se reflejaba una bondad que contrastaba brutalmente con la opulencia del lugar. Cada dirham que ganaba lo enviaba a su familia para mantener a sus 2 hermanos pequeños, Mateo y Lina. Ella fue testigo silenciosa de la humillación del jeque, pero en su mirada no había burla, sino una inesperada compasión. Más tarde esa noche, Khalid caminaba por los jardines del hotel, sintiendo el cálido aire del desierto como un reflejo de su propia soledad. Fue entonces cuando Aisha se le acercó, no con la altivez de quien pide algo, sino con la humildad de quien ofrece. En su mano extendida había una pequeña y pulida concha de mar, traída desde la playa de su lejano hogar. Mi padre decía que los tesoros más grandes son los que el océano regala, le dijo con una voz suave. Khalid, acostumbrado a que todos quisieran su dinero, se quedó perplejo ante aquel gesto puro, un regalo que no tenía precio. Intrigado por esa joven que no encajaba en su mundo, Khalid ordenó a su asistente que investigara sobre ella. Descubrió su historia, el viaje de miles de kilómetros, su vida en un abarrotado alojamiento para trabajadores extranjeros, su lucha diaria y su inquebrantable espíritu de sacrificio por su familia. El jeque, que lo tenía todo y no sentía nada, quedó profundamente conmovido por aquella chica que no tenía nada, pero lo daba todo. Comenzó a ver su propia ciudad a través de sus ojos, notando por primera vez a las personas invisibles que sostenían su universo de lujo. En un torpe intento por corresponder a su bondad, Khalid intentó darle a Aisha un fajo de billetes, una suma que podría cambiarle la vida. Pero ella, con una dignidad que lo desarmó, lo rechazó suavemente. «Mi dignidad no está en venta, señor. Solo quise ofrecerle un momento de paz», respondió ella,
antes de darse la vuelta. Esa negativa fue un golpe más fuerte que cualquier fracaso empresarial. Su dinero, la herramienta con la que controlaba el mundo, era inútil ante la integridad de aquella muchacha. Por primera vez, entendió que para conectar con ella, debía despojarse de su título de jeque. Fue entonces cuando descubrió la verdadera dimensión de la lucha de Aisha. Su hermano menor, Mateo, de apenas 8 años, padecía una grave afección cardíaca que requería una cirugía urgente, una operación cuyo costo ascendía a casi 400.000 dirhams, una cifra astronómica e inalcanzable para ella. Cada noche, Aisha lloraba en silencio, aferrada a los informes médicos, mientras el tiempo corría en contra de la vida de su pequeño hermano. La desesperación de la joven se convirtió en una llamada de auxilio que solo Khalid podía escuchar, dándole a su inmensa fortuna un propósito real. La situación de Mateo lo enfrentó a sus propios demonios. Ayudarlos significaba abrir de nuevo su corazón, arriesgarse a sentir el dolor de la pérdida que lo había cerrado al mundo. Por un instante, dudó, mirando la fotografía de su esposa y su hijo en su cartera. Pero entonces comprendió que la verdadera traición a su memoria era vivir una vida vacía y egoísta. El amor que sentía por su familia no había muerto. Solo necesitaba un nuevo lugar donde florecer. Decidió actuar, no por lástima, sino por una renovada y temblorosa esperanza. De forma anónima, Khalid movió sus hilos y financió la cirugía en el hospital más avanzado de Dubái. Mateo fue operado con éxito y la vida volvió a iluminar el mundo de Aisha. Desesperada por agradecer a su benefactor anónimo, investigó incansablemente hasta que un pequeño error administrativo reveló el nombre de Khalid Al-Fahim. Con el corazón latiéndole en la garganta, subió a la suite presidencial, sosteniendo los documentos que confirmaban su sospecha. Era el momento de la verdad, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Fuiste tú? ¿Por qué?», preguntó ella con la voz quebrada por las lágrimas. Khalid la miró, y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de una emoción genuina. «Porque tu pequeña concha de mar me recordó que mi fortuna estaba vacía. Me enseñaste el valor de un simple gesto», confesó él, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Ustedes me dieron un propósito. Me salvaron a mí, Aisha». En esa habitación de lujo, 2 almas rotas, una por la distancia y otra por la soledad, finalmente encontraron consuelo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El muro de hielo que rodeaba el corazón de Khalid se derritió por completo. En un acto de total entrega emocional, le pidió a Aisha que le permitiera ser parte de sus vidas, no como un mecenas distante, sino como una figura familiar. «Permíteme ser el abuelo que tus hermanos nunca tuvieron», suplicó. Aisha, superada por la emoción, lo abrazó con fuerza. En ese abrazo, Khalid no sintió el peso de la responsabilidad, sino la ligereza de una nueva familia. Había entregado una fortuna, pero había recibido a cambio un tesoro invaluable: el amor y la pertenencia. La transformación de Khalid fue total y definitiva. En lugar de volver a su vida de negocios vacíos, estableció en Dubái la Fundación Al-Fahim para el bienestar familiar, en honor a su difunta esposa, dedicada a apoyar a las familias de los trabajadores extranjeros. Nombró a Aisha, a quien apoyó para que terminara sus estudios, como directora del proyecto. La fundación comenzó a cambiar miles de vidas, convirtiendo el dolor personal de Khalid en una fuente de esperanza colectiva. Su riqueza se convirtió en un legado de amor. 5 años después, en un jardín privado con vistas al Burj Khalifa,
Un Khalid visiblemente envejecido, pero con una sonrisa genuina, jugaba con un Mateo sano y lleno de vida. Aisha, convertida en una líder respetada, los observaba con ternura. La pequeña concha de mar que había iniciado todo reposaba sobre el escritorio de Khalid, en la oficina de la fundación. Un recordatorio constante de que el valor más grande no se encuentra en las bóvedas de un banco, sino en el corazón humano. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.